Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Milagro número 27, escrito únicamente en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Leeremos los primeros 7 versos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Una de las preguntas más difíciles de responder tiene que ver con el hecho de querer saber el por qué suceden cosas malas o difíciles a las personas, especialmente lo relacionado a la salud o alguna tragedia natural. Desde niños somos dados a sacar conclusiones o a emitir juicios de valor, y en otros casos las personas que no temen ni creen en Dios usan estos cuestionamientos para no creer. Parece que los discípulos tenían esta misma duda, porque en la lectura que tuvimos al iniciar el capítulo 9 de Juan, está descrito este milagro que estudiaremos a continuación y que vamos a estudiarlo en 3 o 4 etapas. Como hemos analizado, lo recurrente en las discusiones de los religiosos de la época de Jesús, principalmente por su incredulidad y su dureza de corazón, y esto no les permitió reconocer al Mesías, Dios manifestado en carne. Por el contrario, ellos se empeñaron en oponerse y cuestionar todos los milagros que el Señor hacía. Imagínate, durante sus 3 años de ministerio, el Señor tuvo que escuchar, aguantar y discutir todo tipo de cuestionamientos acerca de su obra. Y la misma pregunta una y otra vez: ¿quién eres? Después de haber estado en el templo de Jerusalén y haber sido amenazado por los judíos al punto que le injuriaron diciendo que tenía demonio, lo cual es la blasfemia contra el Espíritu Santo y que la Biblia dice que es el pecado no perdonable, además de eso, tomaron piedras para lanzárselas, pero él pasó por en medio de ellos y no pudieron hacer nada, ya que aún no había llegado su hora. Así que Jesús va caminando con sus discípulos y esta vez nadie lo llama para pedir ayuda, nadie le trae un enfermo, pero Jesús intencionalmente ve a alguien. Y Juan escribió que Jesús vio a este hombre que era ciego de nacimiento. Jesús vio la necesidad en este hombre.
Y entonces, seguramente sus discípulos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y le preguntan. No sabemos quién fue de sus discípulos quien le preguntó, pero está escrito Rabí, que traducido es maestro. ¿Quién pecó para que este hombre fuera ciego de nacimiento? Así que Jesús responde para esta situación en específico. Recordemos que cada milagro fue personal. Ninguno hizo algo para merecer estar en esta condición, dice el Señor, sino que para que la gloria de Dios se manifestara en este hombre. Aparte, quiero citar el comentario bíblico del cual hemos estado usando en esta serie, abro comillas. Para Juan los milagros fueron siempre una señal de la gloria de Dios. Los autores de los otros evangelios parece que tenían otro punto de vista y los veían como una demostración de la misericordia de Jesús. Lo hemos leído anteriormente, ¿recuerdas? ¿Qué sucedió antes de la multiplicación de los panes para las multitudes de 5,000 y luego 4,000 hombres sin contar mujeres o niños? Jesús sintió compasión, fue movido por su misericordia. En algunos casos quedó escrito que sentía compasión por ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Ahora, esto no es una contradicción, simplemente es el mismo concepto desde dos ángulos diferentes. Al fin y al cabo, la suprema verdad de la gloria de Dios y de su poder se demuestra en su amor para con nosotros. Recuerda lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, volviendo al milagro que estamos estudiando, luego que Jesús les responde, les complementa la respuesta con lo que caracterizó su obra al venir a la tierra: hacer las obras que debía hacer como enviado, como Dios manifestado en carne. Hasta el momento no ha cruzado palabra con el ciego. Tal vez este hombre solo podía percibir la presencia de Jesús y sus discípulos, hablando alrededor de él. Y extrañamente este hombre no pidió nada, no insistió, no hubo gritos para pedir misericordia, nadie lo trajo ante Jesús. Y más adelante vamos a confirmar que era un mendigo, pero esta vez no pidió limosna. Pero estaba en el lugar indicado a la hora indicada, por donde el maestro estaba pasando. Como el tercer milagro donde el Señor usa su saliva después de responder a sus discípulos, esta vez escupe en tierra y hace lodo con su saliva y la tierra. Esta vez no le preguntó al enfermo si quería ser sano, sino que simplemente untó de lodo los ojos del ciego y le da una instrucción, una orden divina: ve y lávate en el estanque de Siloé. Según estudios, se cree que este estanque fue construido en los tiempos del rey Ezequías para tener reserva de aguas, siempre tan importante en una zona geográfica como es el Medio Oriente, donde el agua escasea. Además, ¿sabías que se han hecho diferentes excavaciones para comprobar la existencia de este estanque? Y fue encontrado. La ubicación da hacia la parte oeste de donde se supone que estaba el templo en Jerusalén. Por otro lado, el significado, como ya lo sabemos, significa enviar. Así que cuando Jesús da la palabra, este hombre activa su fe. Es impulsado a obedecer, sin cuestionar, sin comentar. Y me llama poderosamente la atención que él, aun que era ciego todavía, la Biblia no dice que pidió ayuda para ir al estanque, la Biblia no dice que alguien lo llevó, dice que este hombre fue y se lavó y regresó viendo. ¿Cómo hizo para llegar a ese lugar? Probablemente el hombre ya se ubicaba sensorialmente en espacio por el tiempo que llevaba en ese lugar siendo un mendigo y podía llegar al estanque tal vez tocando con sus manos las superficies de las paredes o de algunos objetos que le rodeaban. En fin, lo importante es que después que siente las manos del Señor untando lodo sobre sus ojos, sobre sus párpados tal vez, escucha la voz de Jesús, obedece y entonces recibe su milagro. Pero esta es la primera parte del relato. El milagro se realiza, el milagro se hace, pero pon mucha atención a la segunda etapa de lo que sucede aquí en el relato bíblico, porque a diferencia de otros milagros que hemos estudiado, el escritor
que fue el apóstol Juan, nos deja saber los detalles y consecuentes a este milagro. Jesús desaparece de la cena, se va con sus discípulos. Probablemente cuando le dio la orden de ir al estanque, siguió su camino y como el hombre no le había visto ni sabía quién era Jesús, o por lo menos no podía identificarlo físicamente, nunca supo hasta ese momento quién había hecho el milagro. Pero entonces empezaron los cuestionamientos. Y en cuestión de minutos se formó una tremenda discusión entre los fariseos y las personas que encontraron a este hombre y lo reconocieron como era el mendigo, el ciego que siempre estaba ubicado en aquel lugar. Así que lo traen ante ellos, ante los religiosos, ante los fariseos. Y empieza una discusión tremenda. Además era día de reposo, puedes imaginar, había mucha gente en ese lugar. Y llaman a los padres porque los fariseos no podían creer que este hombre fuera ciego y ciego de nacimiento. Shabbat judío, más polémico no podía ser. Ahora, como Jesús no estaba, los fariseos preguntaban una y otra vez. Eso lo puedes corroborar en la lectura durante todo el pasaje, el capítulo 9 de Juan. Así que los padres son traídos frente a los fariseos, pero ellos por temor y estaban desubicados, no sabía qué había pasado, no sabía cómo se había dado el milagro, siendo que este hombre ya era un hombre mayor, era una persona mayor, probablemente sus padres ya eran ancianos, pero no tenían idea de lo que había pasado y no sabían qué responder ante los fariseos. Además, estaban temerosos porque ya los religiosos de la época habían acordado expulsar de la sinagoga a todo aquel que reconociera a Jesús como el Mesías, y nadie quería ser expulsado. Así que apelan a que le pregunten únicamente al que ahora estaba sano, y que fuera él, desde su propia voz, quien explicara cómo había sucedido el milagro. Pero el asunto es que ya lo había hecho, y estos hombres estudiosos de la Torá y de todo lo que se conocía como la palabra de Dios hasta ese momento, no creían. Antes estaban cada vez más ofendidos porque insistían en que probablemente eso, según lo que ellos entendían, era Jesús quien lo había hecho ese milagro, pero ellos no podían aceptar que fuera Jesús el Mesías, en otras palabras, Dios manifestado en carne, porque eso era lo que ellos estaban entendiendo de la respuesta de este hombre que ahora era sano. Así que insistentemente le dicen a este hombre que le dé la gloria a Dios, pero que no se la dé a ese Jesús nazareno, lo cual es una incoherencia inmensa. Luego los fariseos confirman que ellos creen únicamente en lo que Dios dijo a través de Moisés. Claro, a su manera, porque la verdad de Dios no cambia, y la tradición ya había cambiado muchas cosas de la verdad y había convertido una cantidad de costumbres y de pensamientos personales en una supuesta verdad ahora, en su tiempo, para su conveniencia. Pero además, al ser tan cuestionado y volver a insistir con la misma pregunta del cómo se hizo el milagro, él insistió que ya les había contado cómo, les había dicho cómo había sucedido, pero les hace una pregunta que no solo les ofendió profundamente, sino que además reveló una vez más lo que había en su corazón. Y este hombre, que había estado ciego de nacimiento, que había sido ciego de nacimiento, además mendigo, les expresa su último argumento inspirado por Dios, para hablar con autoridad. Quedaron sin respuesta. En el versículo 30 leemos la respuesta de este hombre: puesto esto es lo maravilloso. Ellos habían dicho que solamente creían en Moisés y que eran discípulos de Moisés. Que ustedes no sepan de dónde sea, refiriéndose a Jesús, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto suena a pura predicación ya en Hechos de los Apóstoles. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Los religiosos creían firmemente que quienes tuvieran algún tipo de enfermedad o deficiencia física de nacimiento era debido al pecado de sus padres o de la misma persona estando tal vez en el vientre de su mamá. Y lo confirma esta respuesta. Hasta aquí este milagro se convirtió en dificultades para este hombre, por lo menos desde el punto de vista religioso y social, y además cuestionado y expulsado.
Es increíble cómo la religión y el sectarismo que han sido inventados por el hombre pueden llegar a lastimar a una persona. Pero ahora Jesús entra en escena. ¿Por qué no antes? Es una pregunta muy interesante. Este hombre tuvo que debatir solo, defender su fe ante los expertos de la ley y de la religión, defender sus convicciones, hablar de lo que Jesús, sin saber el nombre de él, pero de lo que él había recibido, de su milagro. Pero ahora Jesús entra en escena. De alguna forma le contaron a Jesús lo que había pasado, aunque sabemos que él conoce todas las cosas. Y le buscó y le halló. En el verso 35 del capítulo 9 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta vez la primera pregunta que le hace no es cómo se sentía, qué había sucedido, qué le había pasado, cómo le había ido después de hablar con los fariseos y haber contado su testimonio. La pregunta fue: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y la respuesta es sincera, a manera de pregunta por parte del hombre, pero ya reconociendo a Jesús como su Señor. En el siguiente verso: ¿quién es Señor para que crea en Él? Y Jesús se revela directamente. ¡Wow! Este es el premio mayor, más que la sanidad misma que había recibido. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¿Sabías que fueron pocos a quienes Jesús se les reveló? A quienes Jesús se les reveló directamente como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, como la manifestación en carne del Dios invisible. Bueno, este hombre del cual no sabemos su nombre, dice el pasaje siguiente, creyó y le adoró. Le dijo: Señor, creo, y le adoró. Es increíble la revelación que Jesús le da y la respuesta de este hombre. Y algunos que estaban en ese lugar, algunos fariseos que estaban en ese lugar, escucharon lo que Jesús había dicho y se sintieron aludidos extrañamente. Y entonces entramos en la última etapa de este milagro, como conclusión. Verso 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Como conclusión es especial la manera de obrar del Señor en este milagro, mostrando su poder a través de la fe, la obediencia del hombre que recibió la sanidad, pero no solo eso, ya que ya es muchísimo, sino que además a través de la confrontación que tuvo que experimentar este hombre, su fe, su convicción quedó fortalecida. Jesús permitió que él pasara por esa dificultad y hasta fuera expulsado de la sinagoga para luego darle una revelación trascendental. Si estás pasando por alguna dificultad después de que tu oración fue contestada o tal vez aún no ha sido contestada, permite que el Señor fortalezca tu fe y que al ser probada, dice el apóstol Pedro, quien seguramente fue testigo de este milagro también, él escribe que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, aunque aquí en la tierra no tengamos todas las respuestas o muchas veces nuestra mente quiera hacernos pensar que nuestras oraciones no son escuchadas, llegará el día en que le veremos cara a cara. Jesús será manifestado a nosotros y estaremos para siempre con Él. Y como un bonus track en este podcast quiero compartir una sorpresa contigo. Quiero compartir una canción. Es un canto escrito por Marcos Vidal y en la segunda parte, porque es un medley, fue escrito por Majo y Dan, unos cantantes cristianos muy reconocidos. Decidimos hacer una versión acústica, piano acústico y en las voces de mis hijos mientras mi esposa pintaba su arte sobre una chaqueta. Te invito a que puedas ver el video en nuestro canal de YouTube, César Méndez TV. Escucha este fragmento y reflexiona acerca de estas palabras porque esta es la esperanza que tenemos, que muy pronto le vamos a ver cara a cara y todas las preguntas serán resueltas y todos los cuestionamientos que tal vez en los cuales no tenemos respuesta aquí en esta vida serán resueltos cuando le veamos cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar.
ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy frente al maestro cara a cara. Gracias por continuar escuchando este podcast y ojalá puedas compartir este contenido, dejarnos tu comentario, es muy importante para nosotros. Así como también puedes seguirnos en cualquiera de las plataformas digitales de podcast y en nuestro canal de YouTube channel como César Méndez TV. No olvides tu podcast entre palabra y canciones de la serie Milagros. Bendiciones, ya nos veremos en el siguiente episodio.